5 cosas que sucedieron después de la muerte de Jesús. Número 1. Hubo un terremoto. Hubo una respuesta de la creación después de la muerte de Jesús. Leemos que la tierra tembló y la roca se partió. La naturaleza misma fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo afirma primero que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lenguaje implica que esta es una reacción terrenal significativa a los eventos divinos en la cruz. Número 2. Las tumbas se abrieron. Mateo luego registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas fueron abiertas y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que se habían quedado dormidos en la muerte, fueron resucitados. Después de su resurrección, salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Los terremotos pueden dañar las tumbas ya que fueron talladas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, lo que implica que Él está detrás del terremoto. Dadas las características geológicas de Palestina, que se encuentra sobre una falla sísmica significativa, un terremoto no sería un evento inusual. Pero combinado con rocas que conducen a la apertura de tumbas, es otro testamento significativo de Jesús. Crucifixión, otro terremoto pronto presenciará un evento divino aún más significativo, la resurrección de Jesús. El registro único de Mateo de estos eventos enfatiza la victoria sobre la muerte que logra el sacrificio de Jesús en la cruz. Los que resucitaron se describen literalmente como aquellos que se habían quedado dormidos, un idiomático común del Nuevo Testamento para alguien que ha muerto, pero cuyo destino eterno está asegurado. Al igual que el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de estos cuerpos santos y sus apariciones en Jerusalén es un testimonio sorprendente de la obra de Jesús en la cruz y posteriormente de su resurrección. El término pueblo santo probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel seleccionados para presenciar milagrosamente estos eventos. Su aparición a la gente en Jerusalén es un testimonio de la efectividad de la obra de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo de que Jesús es las primicias de los muertos. Pero ahora, como realmente son las cosas, Cristo ciertamente resucitó de entre los muertos y se convirtió en las primicias, es decir, en el primero en resucitar con un cuerpo inmortal incorruptible, anticipando la resurrección de los que durmieron en la muerte. Porque ya que la muerte vino por medio de un hombre, también la resurrección de los muertos viene por medio de un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo las primicias. Entonces aquellos que son de Cristo en su venida serán resucitados con cuerpos inmortales incorruptibles. La resurrección de estos santos es un preludio de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar a través de la muerte de Jesús. Ha llegado un nuevo día, un día en que la muerte fue derrotada por la muerte. La resurrección a la vida eterna se hizo posible. Pero tenga en cuenta que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas se levantaron y entraron en Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios acudió a la naturaleza misma. El popular predicador Charles Spurgeon afirmó que los corazones de los hombres no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo. Pero las rocas respondieron. Las rocas estaban partidas. Él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas eran más sensibles que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre. Se entiende mejor que Mateo tenía la intención de que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado, y luego el día en que se reveló como resucitado. El poder de la nueva vida era tan fuerte que trajo de vuelta a algunas de las buenas personas que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños del Evangelio de Mateo. Mateo no nos proporciona mucha información, y no aprendemos sobre este hecho de ninguna otra fuente. El velo del templo se rasgó en dos. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Y Jesús clamó de nuevo con voz fuerte y angustiosa y entregó voluntariamente su espíritu, descartando soberanamente y liberando su espíritu de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre. Y de inmediato el velo del lugar santísimo en el templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron.
La cortina que cubría el templo se rasgó en dos lugares. La cortina era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte más sagrada del templo. Fue una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice que en los días de la iglesia primitiva, muchos de los sacerdotes eran obedientes a la fe. Quizás este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. También es probable que así sea como el velo rasgado se convirtió en conocimiento común. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 9 nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde moraban los hombres. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 3. De hecho, el primer pacto tenía regulaciones para el culto divino y para el santuario terrenal se instaló una carpa sagrada, la sección exterior o primera, en la que se encontraban el candelabro y la mesa con su pan consagrado. Esto se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, la sección interior o segunda, conocida como el lugar santísimo. El libro del Éxodo enseña que este velo grueso estaba hecho de material escarlata, púrpura, azul y lino retorcido. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote superior, y como creyentes en su obra terminada, participamos de su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar al lugar santísimo a través de él. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20 dice, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo abierto para nosotros a través del velo que es su cuerpo. Al contemplar esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo desgarrada por nosotros, tal como Él estaba rasgando el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con el desgarro del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace que los humanos no sean dignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, más allá de la miríada de otros sacrificios que se presentaban a diario, era una ilustración descarada de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado ni erradicado por meros sacrificios de animales. Debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios y a las personas fueron destruidas. Y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda identificarse con nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo sentido, tal como nosotros. Sin embargo, Él no pecó. Por lo tanto, acerquémonos al trono de la gracia con confianza para que podamos recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude en nuestro momento de necesidad. El cuerpo de Jesús fue desgarrado y también lo fue el velo, lo que significa que ahora podemos acercarnos audazmente a Dios. Tenemos un sumo sacerdote presidiendo los atrios celestiales para asegurar que el creyente tenga pleno acceso. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos salas principales del templo fue rasgada por una mano invisible de arriba a abajo. La muerte del Hijo de Dios también estuvo acompañada de temblores masivos en el mundo natural, como si existiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y quien la creó. Número 4. Había oscuridad sobre toda la tierra. Mateo, capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora novena hubo una densa oscuridad sobre toda la tierra. Ahora se cumplió la escritura. Amós, capítulo 8, versículo 9. Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra a plena luz del día. A menudo se le pedía a Cristo una señal del cielo, y ahora tenían una, pero tal que significaba la ceguera de sus ojos. A estas alturas de la tarde sería mediodía y la oscuridad continuaría hasta la novena hora, que serían las 3. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante. Debido a que la luna estaba llena, no pudo haber sido creada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. La rápida intervención de Dios no solo provocó esta oscuridad. El conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento.
Plegón también menciona un terremoto que alinea su historia estrechamente con el registro sagrado. La criatura no podía manchar el error ante su creador. Por eso el sol retiró sus rayos para no presenciar las obras de los impíos. La oscuridad que ocurre en un momento tan crítico puede significar varias cosas. Primero, la oscuridad se asoció en la antigüedad con el luto. La oscuridad también se asoció con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender la oscuridad como una señal cósmica que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era una señal del juicio de Dios. Se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que se había quedado dormido en la muerte, resucitaron y, saliendo de las tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Mateo, capítulo 27, versículos 52 al 53, número 5. El soldado que supervisaba la ejecución se dio cuenta de que era inocente. Ahora el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, se asustaron terriblemente y se llenaron de temor, dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo, capítulo 27, versículos 53 al 54. Era el trabajo de un centurión asegurarse de que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Por lo general, estaba a cargo de 100 soldados en el momento de la crucifixión. Si todo esto no lo convenció, vio algo más. La respuesta de la creación. Claramente, el centurión se sorprendió al presenciar un evento tan dramático durante las últimas horas de Cristo. Especialmente porque nunca antes había visto algo así. Tuvo un impacto casi inconmensurable en él. El centurión vio, escuchó y sintió todos los acontecimientos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas estaban muy asustados. Incluso si el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora estaban experimentando puro terror. Es esta poderosa cruz y el amor demostrado allí lo que movió los corazones, incluso el corazón endurecido y cansado de la batalla de un soldado de carrera, de la muerte a la vida. Un viejo refrán dice que el suelo siempre está nivelado al pie de la cruz. Así fue en el primer siglo y así sigue siendo hoy en día. Al pie de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran un terreno nivelado para arrodillarse y abrazar a Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Escuchamos y creemos. El viaje no debe terminar ahí. Deberíamos tener pasión por conocerlo más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer honestamente a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Uno no puede evitar preguntarse cómo el encuentro con Jesús afectó la vida de los soldados. ¿Se hicieron cristianos? El comentario del púlpito informa de la tradición de que el centurión se llamaba Longino y que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo tradición. No sabemos si esto sucedió. Pero sí sabemos que la verdad tiene una forma de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano que supervisaba una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya ha tomado la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora es tu turno. Jesús dio su vida para que pudiéramos recuperar la nuestra. Él murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. Él no solo complació a su Padre, sino que nos ganó como premio. Como sustituto de la humanidad, Jesús sufrió la retirada de la comunión del Padre. Por terrible que fuera, cumplió el plan bueno y amoroso de redención de Dios. Hay otros que consideran esto un mito o, en el mejor de los casos, una historia teológica. Todos estos son eventos únicos que dan testimonio uniforme de los actos únicos de Dios en la historia humana. Son testimonios extraordinarios y sobrenaturales que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Si este contenido fue valioso para usted, le pido que me apoye con su suscripción para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestra comprensión. Gracias por estar aquí, y que Dios los bendiga.